Una madre multimillonaria ve a su hijo reír por primera vez en meses gracias a un jardinero pobre, pero lo que no sabía era que ese jardinero tenía un secreto. Si apenas estás sintonizando este canal, suscríbete y dale me gusta a este video. Dinos desde dónde lo ves. Miam estaba sentada en su lujoso escritorio en su oficina en casa, con el rostro hundido en las manos. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas mientras sus hombros temblaban. El sonido de los gritos de su hijo recorrió la mansión. No era el tipo de grito que da un niño durante una rabieta, sino el profundo, agudo y desgarrador que surge del dolor real. Miriam aún podía oír sus voces. Su exmarido, su madre, sus palabras se negaban a salir de su cabeza. Eres una madre terrible. No te mereces esto. Chico, tu descuido ha arruinado su vida. Solo piensas en dinero, dinero, poder, poder. No eres apta para ser madre. Sus manos temblaban mientras intentaba bloquear el sonido del llanto de Julian. Quizás tenían razón. Quizás era una madre terrible. Madre. Porque era su culpa, su hijo, su único hijo, su única fuente de alegría, había corrido a la calle persiguiendo su balón y lo atropelló un coche. Un coche lo dejó con lesiones que cambiaron su vida para siempre. No soportaba verlo más. Salió corriendo de su habitación en cuanto empezó su sesión de fisioterapia y se encerró en su oficina. Ahora estaba sentada allí sola, mientras la culpa la tragaba viva. Todo empezó hace 3 meses. Ese día se suponía que sería como todos los días. Miam recogió a Julian de su entrenamiento de fútbol. Estaba emocionado, sudoroso, sonriendo, con los ojos brillantes como alguien que ya había visto su futuro en la Premier League. Era el jugador estrella de su equipo. Todos lo decían. Tenía grandes sueños y Miam estaba orgullosa de él. Ese día, mientras caminaban hacia el coche, Julian la miró y dijo con seguridad: «Mamá, cuando entre en las grandes ligas, te compraré una mansión con piscina dentro de tu habitación y tu baño tendrá televisión». Miam se rió y le alborotó el pelo. «Solo asegúrate de que mi casa no se vaya volando con tanta alegría». Oh, ese chico tenía grandes sueños y un corazón aún más grande. Se había prometido a sí misma que ese día sería solo para él, pero cometió un error. Olvidó un archivo importante en su oficina en Banana Island, algo en lo que necesitaba trabajar esa noche, así que decidió pasar rápidamente a recogerlo antes de irse a casa. Llegaron a la oficina. Julian llevaba su balón de fútbol favorito en la mochila. Ella le apretó la mano con fuerza y subieron a su oficina en el piso 21. Solo les tomó un minuto conseguir el archivo mientras salían del edificio y se dirigían al coche. Julian señaló al otro lado de la calle. «Mamá, quiero helado», dijo con una dulce sonrisa. Miriam miró la heladería de enfrente. Debería haber dicho que no, debería haberse ido a casa, pero sonrió y dijo: «Está bien, cariño, solo una bola y nos vamos a casa». «Trato hecho, mamá, te quiero», dijo Julian radiante. Ella le devolvió la sonrisa. Ese chico era su mundo. Cruzaron la calle juntos. Julian dijo que quería sabor a chocolate con algunas coberturas. Miam asintió. Se giró para sacar su tarjeta y pagar. Fue solo un segundo. Tomó el helado y se giró para dárselo, pero él ya no estaba. Había estado a su lado. Miró a su alrededor confundida. «Julian, bebé Guju, ¿dónde estás?», gritó. Oyó un fuerte estruendo y luego gente gritando. Soltó el helado y salió corriendo como loca. Lo que vio después la envió directamente al cielo y la trajo de vuelta a la tierra. En un segundo, Julian yacía inmóvil en medio de la carretera. Su cuerpo estaba empapado en sangre. La gente lo rodeaba. Su balón de fútbol estaba a unos pasos, cerca de la cuneta. Alguien gritó: «Estaba persiguiendo el balón». Otra persona dijo: «El coche no se detuvo, el conductor simplemente se fue». Miriam soltó un grito tan fuerte que podría haber hecho que una persona sorda recuperara la audición. Corrió y se arrodilló junto a su hijo Julian.
Mi bebé, que alguien me ayude. Por favor, que alguien llame a una ambulancia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo sostenía en brazos. Su cuerpo estaba flácido, no se movía. Ni siquiera respiraba bien en el hospital. Los médicos lo llevaron de urgencia a urgencias. Miam se sentó en el frío suelo del pasillo, con las manos temblorosas. Con el corazón acelerado, como si se le fuera a escapar del pecho, rezó todas las oraciones que sabía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en menos de un minuto. Dios, por favor, quítame la vida, por favor, no te lleves a mi hijo. No supo cuánto tiempo esperó. Entonces, el médico salió de urgencias con el rostro tranquilo pero serio. Señora, el estado de su hijo es bastante crítico. Tiene varias lesiones internas. Hemos hecho todo lo posible por estabilizarlo. Sabremos más cuando recupere el conocimiento. Miam asintió lentamente y se desmayó. Un mes después, Julián despertó. Miriam había estado a su lado día y noche. Abrió los ojos y susurró: «Mamá». Ella rompió a llorar, pero su alegría no duró mucho. El médico la volvió a llamar y le dijo que tenía la médula espinal afectada. Hay un 50% de posibilidades de que no vuelva a caminar. Con una buena terapia, quizá, pero tengo que afinar. No será fácil. El mundo de Marram se hizo añicos otra vez. Se disculpó y fue al baño del hospital. Cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo. Lloró hasta que se le secó la garganta. Entonces llegaron su exmarido Fei, su madre y su hermana. No vinieron a consolarla, vinieron con palabras que le ardían. «Estás maldita. Mataste a tus padres y ahora quieres matar a este chico. Deberías avergonzarte». Miam se sentó en silencio. No discutió. Su corazón ya sangraba. Se dijo a sí misma que merecía los insultos después de 3 largos meses en el hospital. Julian fue dado de alta, pero las cosas no mejoraron, empeoraron. Julian se negó a comer, se negó a sonreír. Dejó de jugar videojuegos, dejó de ver dibujos animados. No quería ver a sus amigos. Simplemente se sentaba en su silla de ruedas mirando por la ventana el campo de fútbol que Miam le había construido en el patio trasero. Se negó a ir a terapia. Gritaba y lloraba cada vez que las enfermeras intentaban trabajar con él. Estaba enojado, cansado y completamente cerrado. Mariam vio a su hijo desaparecer frente a ella. Algunas noches se paraba afuera de su habitación solo para oírlo respirar. Algunas noches lloraba allí mismo en el suelo. Antes de que todo esto sucediera, Miam Adakuna era conocida como una potencia. Heredó las corporaciones AD de sus abuelos después de que sus padres murieran y las llevó a un futuro aún mayor. Se expandió al sector inmobiliario, las telecomunicaciones y las criptomonedas. Era audaz, respetada y temida. Luego conoció a Fei. Alto y moreno. Encantador, la enamoró por un momento. Pensó que lo tenía todo: matrimonio, un hijo sano, una empresa próspera. Pero la realidad la abofeteó cuando sorprendió a Femi en la cama con su criada. Le había dicho que viajaba a Abuja, pero el vuelo fue cancelado. Llegó a casa con Julian, de 3 años, en brazos y entró en la habitación para encontrarlo a él y a la criada en el acto. Él lloró y suplicó, culpando a la criada. «Me sedujo, no sé qué pasó». Miam lo perdonó. No quería criar a Julian sola, pero el engaño no la detuvo. Femi se acostó con su secretaria, luego con la secretaria de ella y luego, de alguna manera, con la mitad del personal femenino del edificio. Miam se convirtió en el centro de los chismes de la oficina. Luego vino la traición que la destrozó. Su abuelo la llamó un día y le dijo: «Fei está malversando fondos, tiene cuentas secretas y planea quitarte la empresa». Femi había comprado a algunos miembros de la junta, pero gracias a la influencia de su abuelo, el golpe fracasó y los miembros corruptos de la junta fueron expulsados. Miami solicitó el divorcio. Quería encarcelarlo, pero Julián lloró y dijo: «Mami, por favor, perdona a papi». Y lo hizo,
Lo dejó ir, ahora aquí estaba, sentada en silencio, ahogándose en el dolor. Julian ya no podía caminar y Miam ya no sabía quién era, pero lo que no sabía era que muy pronto un hombre entraría en su vida, no con flores ni con promesas elegantes, sino con un machete y un balón de fútbol, y desde ese momento todo cambiaría. Había pasado un mes desde que Julian regresó del hospital. Miriam no podía confiar en sí misma para dejarlo ni un segundo. De nuevo, trasladó todas las operaciones de su empresa a su oficina en casa y las decoraciones ahora se administrarían desde su mansión porque sus ojos debían estar puestos en su hijo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Convirtió toda su casa en un centro médico, contrató a las mejores enfermeras, terapeutas y personal doméstico que el dinero podía comprar, pero no importaba cuánto gastara, una cosa seguía igual. Julian seguía sin sonreír, seguía sin reír, seguía sin hablar a menos que tuviera que hacerlo. Comía solo cuando le rogaban e iba a terapia como alguien que se lleva a la horca. Una tarde tranquila, mientras Miriam estaba en su oficina en casa mirando fijamente su portátil, sin leer nada, llamó suavemente a la puerta. «Pasa», dijo secamente. Mamá Ada entró silenciosa como siempre, tranquila, como si flotara y oliera ligeramente a Robin Dettle. Tenía poco más de 60 años, envuelta en su habitual ancla limpia, y se comportaba como la jueza principal del complejo. Había estado con Miam desde antes de que Julian pudiera caminar. Miriam le había rogado que se jubilara, pero mamá Ada se negó y dijo, «Si dejo de trabajar, mi cuerpo se oxidará y mi cerebro se congelará. Prefiero morir con un trapeador en la mano que pudrirme en una mecedora». Así que Miriam la ascendió a administradora de la casa esa tarde. Mamá Ada se paró en la puerta y dijo suavemente, «Mamá Guju, la jardinera, ha renunciado». Miriam levantó la vista por primera vez en horas. «¿Qué pasó?», ella preguntó. «Cayó muy enfermo y viajó a su pueblo. Su familia llamó la semana pasada para decir que no regresaría. La hierba casi ha invadido nuestros parterres y las flores ahora son altas como un árbol de iraco. Todo el patio trasero empieza a parecer una granja de brujas. Necesitamos un nuevo jardinero». Mamiam suspiró y agitó la mano. «Adelante, contraten a alguien. A quien sea. No me importa. Simplemente dejen que el complejo deje de parecer un bosque embrujado». «Sí, mamá», dijo mamá Ada y salió en silencio. 2 días después, un hombre alto, moreno y musculoso cruzó la puerta de la mansión con un machete en una mano y confianza en sí mismo. El otro se llamaba Aosi desde el minuto en que entró en el complejo. Por la tarde, había limpiado el césped delantero, podado los setos y remodelado las flores como si estuviera operando. En cuestión de horas, los alrededores de la casa parecían un hotel de 5 estrellas en Dubái. Mamá Ada lo observaba desde la ventana y asentía como una profetisa que acaba de recibir una confirmación divina. «Este no es un jardinero cualquiera», se susurró a sí misma. A la mañana siguiente, mamá Ada lo llamó aparte. «Joven, quiero que me ayudes a mantener la pequeña cancha de fútbol del patio trasero, cerca de la ventana del niño. Solo corta el césped y limpialo un poco». «Sí, mamá», dijo Agoy con una sonrisa. Fue allí con su cortapelos y empezó a trabajar mientras rastrillaba los bordes del campo. Vio algo redondo bajo el seto, un balón de fútbol. Era viejo, un poco desinflado, pero seguía orgulloso. Era el balón de Julian, el mismo que había tirado por la ventana semanas atrás. En un momento de frustración, Goy lo sacudió y sonrió como si hubiera encontrado un tesoro. Y ahí empezó todo. Caminó hacia el centro del campo y empezó a botar el balón, pero era muy obvio desde el principio que no podía jugar al fútbol ni para salvar su vida. Cada tiro salía mal, cada bote era torcido. Parecía a alguien que castigaba en lugar de jugar. Intentó driblar y cayó de espaldas con un golpe sordo que incluso el césped sintió. Pero se levantó, se sacudió el polvo y lo intentó de nuevo. Siguió pateando y fallando, y desde la ventana observando. En silencio, Julian estaba.
Al principio se quedó mirando, luego levantó una ceja y, sin previo aviso, soltó una risita y luego, una risa más fuerte por primera vez en semanas. Julian rió cuando un Gossi intentó un giro de Cristiano Ronaldo y casi se rompe la cintura. Julian rió tan fuerte que su enfermera dejó caer su teléfono en estado de shock. El chico que no se había reído en un mes ahora reía tan fuerte que la casa resonó desde ese día. Algo cambiaba cada mañana. Después de sus rondas habituales en el jardín, un Goy caminaba hacia el campo y comenzaba su ritual de fútbol terrible. Y cada mañana, Julian se sentaba junto a su ventana, esperando, con ojos afilados, cara lista. Se convirtió en su espectáculo secreto. Julian reía y reía mientras un gruñido fallaba, no pateaba nada ni celebraba un gol falso. Era lo único que le traía alegría. De vuelta a casa, 2 semanas después, ocurrió algo impactante. Julian llamó a su enfermera y le dijo: «¿Puedes llevarme al campo a tomar aire fresco, por favor?». La enfermera se quedó quieta como una estatua. Abrió la boca tan de par en par que las moscas casi se reunieron en su interior. Parpadeó como alguien cuyo cerebro necesita un reinicio. Julián, el mismo niño que no había salido en semanas, se recuperó rápidamente, antes de que su shock se volviera permanente. «Ah, vale, traeré la silla de ruedas en minutos». Lo llevaron al campo. Gossi ya estaba allí, como siempre, haciendo malabarismos con el balón sin habilidad ni vergüenza. Julián se acercó y dijo: «Disculpe, señor, es terrible jugando al fútbol. Juega como un niño de 1 año». Goy se echó a reír. «Ah, lo siento. Te estoy aburriendo. Cuando era pequeño, mi madre decía que tenía piernas como de palo de mascar. Me prohibió jugar al fútbol y me mandó a aprender a freír un coche». Julian se rió de nuevo. «Pero tus piernas me parecen bien. Solo se ven bien ahora. Porque comí demasiado ñame y frijoles de pequeño». «¿El ñame y los frijoles engordan las piernas?», Julian preguntó entre risas. «Oh, sí, el ñame y los frijoles están llenos de vitamina W, X, Y y Z. Es muy». Julian se echó a reír a carcajadas y casi se cae de la silla de ruedas. «Vitamina W, X, Y y Z. No existe tal cosa. Ah, no está en tu libro de texto. Jovencito, eso se aprende. Uno por experiencia y vejez». Los dos se reían como viejos amigos de aquel día. Julian empezó a pedir que salieran más a menudo. Gossi driblaba terriblemente. Caía a propósito. Gritaba: «¡Vamos!». Incluso cuando fallaba, Julian lo corregía y se reía hasta reventarle el estómago desde su estudio de arriba. Miam oyó la risa al principio. Pensó que sus oídos la engañaban. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, vio a su hijo riendo libremente. Entrecerró los ojos. Un hombre estaba en el campo con él. «¿Quién es ese hombre?», murmuró. Caminó hacia el intercomunicador y pulsó el botón. «Mamá Ada, por favor, ven a mi oficina». Unos minutos después, «Mamá». Ada apareció. «Mamá, ¿quién es ese hombre con el que se ríe mi hijo?». Miam le preguntó a mamá. Ada. Caminó hacia la ventana. Miró y sonrió. «Ah, ese es nuestro nuevo jardinero. Se llama Goy, un niño muy trabajador. Desde que llegó, el complejo ha estado brillando como un espejo. Es un buen hombre». Miam no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la risa de Julian. Su corazón quería protegerlo de todos, pero su mente le dijo que se tranquilizara y dejara que, fuera lo que fuera, esto continuara. El viernes por la tarde, Julian había sido llevado de vuelta al interior después de otra ronda de comedia futbolística de AOCI. Estaba sonriendo, riendo e incluso contando chistes con la enfermera. Miam, como siempre, lo había observado todo desde su estudio de arriba como un halcón. Con tacones, no sabía cómo sentir que algo estaba cambiando. Julian estaba mejorando, no solo físicamente, sino emocionalmente. El detonante,
la causa de esta recuperación inesperada. Un hombre con piernas de palo y habilidades falsas de Ronaldo. Miriam cerró su portátil y cogió el intercomunicador de su oficina como si fuera a empezar una investigación. Mamá Ada, dijo por el altavoz, por favor, dile a ese jardinero nuevo cómo se llama otra vez. Mamá. La voz de Ada respondió suavemente, sí, ese, dile que quiero verlo en mi oficina. Bueno, mamá. Colgó el auricular lentamente, se cruzó de brazos y esperó. Llamó a la puerta y entró en la oficina como alguien a quien no le intimidan los escritorios de caoba ni el silencio del aire acondicionado. Se mantuvo erguido, sin inquietarse, sin gorra en la mano, sin inclinarse ni moverse, solo con confianza, camiseta limpia, manos marrones y manchas de hierba en los pantalones. Buenas tardes, mamá, dijo. Miriam levantó la vista de su silla y asintió educadamente. Su tono era fresco como una brisa helada. Señora Gossi, por favor, siéntese. Estoy bien de pie, mamá. Mia arqueó una ceja ligeramente. De acuerdo. Entonces te llamé para darte las gracias. Agosi parpadeó una vez. Gracias. Preguntó que sí. Miam respondió cruzándose de brazos. Mi hijo. No has sonreído en un mes desde que empezaste lo que sea que estés haciendo en ese campo. Ha estado comiendo, durmiendo. Mejor y riendo de nuevo. Te lo agradezco. Agosi asintió con un pequeño respeto. No es nada, mamá. Solo quiero que vuelva a ser feliz. Miam abrió su cajón lentamente y sacó un sobre blanco de esos que pesan. Se lo extendió. Esto es para ti. Solo para darte las gracias. Úsalo para comprarte algo o para comprarte unas botas nuevas. Agosi no se movió. Miró el sobre como si fuera una serpiente con dientes. Con todo respeto, no necesito tu dinero. La mano de Miam se congeló en el aire. Disculpa, no estoy jugando con Julian. Porque quiero una propina. Mi sueldo me basta. Solo quiero verlo mejorar. La habitación quedó en silencio. Miam dejó caer lentamente el sobre en su escritorio. Sus ojos cambiaron de una suave gratitud a una aguda cautela. Señor Agassi, dijo lentamente, no sé qué ideas le está metiendo a mi hijo en la cabeza, pero ahora cree que volverá a caminar. Me dijo que usted lo dijo, así que es porque yo lo creo. Respondí con calma, creo. Se burló. ¿Es usted médico? No. ¿Fisioterapeuta? No, señora. ¿Entonces qué? ¿Es su terapeuta o su Messi? Un goy. No se rió. Ni siquiera parpadeó. Soy de las que creen que la esperanza es más fuerte que el dolor. Dijo, su hijo lo está intentando porque alguien cree en él, eso es todo. La voz de Miam se elevó un poco. ¿Cree que no creo en mi hijo? Creo que usted cree más en lo que dicen los médicos que en lo que su hijo necesita oír. Entró en calor. Miriam dejó caer el bolígrafo y se incorporó. ¿En serio? De pie en mi oficina, dentro de mi casa, diciéndome cómo criar a mi hijo. Solo digo que necesita ánimo, no recordatorios de lo que podría salir mal. La mano de Miam golpeó ligeramente el escritorio. ¿Sabes qué? Quizás este trabajo te está volviendo demasiado atrevida. Quizás necesitamos un jardinero que sepa mantenerse en su lugar. En ese momento, ella esperaba que tartamudeara, que se disculpara, que suplicara por su trabajo, que se inquietara como la mayoría de su personal, pero Ago ni siquiera parpadeó. Si crees que mis servicios ya no son necesarios, por favor, despídeme, dijo con calma. Si eso te hace sentir en control de nuevo, y Miam se echó ligeramente hacia atrás, con la boca ligeramente abierta. Este hombre, este jardinero, este comediante de fútbol, acababa de enfrentarse a ella con valentía, calma, sin miedo, por primera vez en años, se quedó sin palabras. Goya sintió respetuosamente. Si eso es todo, ¿puede? Me gustaría volver a mi puesto de jardinero. Enfatizó la palabra deliberadamente como pimienta dentro de jolof. Y con eso, se dio la vuelta y salió.
Sin drama, sin gritos, sin disculpas, solo un trueno silencioso. Miriam se quedó congelada durante 10 segundos. Miró fijamente el vidrio cerrado. Puerta. Su corazón latía con fuerza. Pequeño, pequeño. ¿Quién se creía que era? Nadie. Ningún hombre la había enfrentado así. Ni miembros de la junta, ni directores, ni siquiera Fey en sus momentos de mayor orgullo. Y sin embargo, este con manchas de hierba en los pantalones se había parado frente a ella como a un igual. Debería estar enojada, debería llamar a seguridad. Pero en cambio, su mente decía cosas extrañas como tiene manos fuertes. Sav, espera, ¿cuántos años tiene? Negó con la cabeza violentamente, como si estuviera reprendiendo. Ataque espiritual contado. No era así. Solo tenía curiosidad. Eso era todo. Se decía a sí misma que no era nada. Solo estaba siendo educada, preocupada, observadora. Y sin embargo, cada día después de esa conversación se encontraba de pie junto a la ventana un rato más, observando a Julian reír y observando al hombre que lo hacía reír. Se decía a sí misma que era solo interés, pero en el fondo algo había comenzado, algo peligroso. Los días de Julian comenzaron a pasar de horas tranquilas y sombrías a estallidos de alegría y descubrimiento. Unas semanas después de que comenzara la risa en el campo de fútbol, Miriam tomó la decisión de comenzar su educación en casa correctamente. El accidente le había quitado mucho, pero estaba decidida a que no le quitara su educación. John también contrató a los mejores tutores privados, compró todos los recursos que recomendaron y convirtió parte de la biblioteca en el aula personal de Julian. Pero no fueron solo los estudios los que ayudaron a Julian. Un Goy se convirtió rápidamente en parte de todo. No era solo el hombre que hacía reír a Julian o jugaba mal al fútbol, se convirtió en su mayor animador. Se sentaba con él durante las difíciles lecciones de matemáticas, lo ayudaba a pronunciar palabras difíciles y representaba escenas de libros de historia solo para hacerlo divertido cuando las tareas confundían a Julian. Era un Goy quien intervino con ejemplos dramáticos y desenfrenados que de repente hacía que todo cobrara sentido. Si Napoleón Bonaparte estuviera en esta mansión, ya le habría declarado la guerra a tu pastel de carne. Un Gossi bromeó una vez haciendo reír a Julian hasta que casi se cae de su silla de ruedas todas las tardes después de clases. Un Goy llevaba a Julian en su silla de ruedas por la finca para que tomara aire fresco. A Julian le encantaban esos paseos. Señalaba pájaros, cotilleaba sobre sus tutores o simplemente se sentaba en silencio. Hace un tiempo, contaba historias divertidas de su infancia. Miriam siempre lo seguía. Nunca admitió que lo seguía. Por un Goy. Había afirmado que quería observar el horario de movimientos de Julian, pero en realidad los estaba observando. Este hombre que entró en su vida como jardinero era ahora una constante en el mundo de su hijo desde su estudio en el piso de arriba. Miriam solía pararse junto a la ventana con los brazos cruzados, con los ojos entrecerrados, pensando quién era este hombre. Susurraba que había pagado a todos los profesionales del mundo para curar a su hijo, pero este completo desconocido había hecho algo que ellos no pudieron. Le dio a Julian risa, confianza y esperanza. Su corazón, una vez encerrado en capas de dolor y sospecha, comenzaba a suavizarse una noche, mientras Julian y Agoy se reían a carcajadas durante un concurso de fútbol en la televisión. Miriam bajó las escaleras y se detuvo junto al comedor. Se aclaró la garganta. Señora Goy, dijo cruzándose de brazos. Goy hizo una pausa, sobresaltada. Sí, mamá, ¿quieres cenar con nosotros? Goy parpadeó. No, gracias. Mamá, todavía tengo cosas que hacer afuera. Miriam no estaba sorprendida. Él seguía aferrándose a la forma en que lo había insultado durante su encuentro en la oficina antes de que pudiera responder. Julian se volvió hacia un Goy con los ojos abiertos de emoción. Por favor, quédate. Por favor, nunca he cenado con alguien tan gracioso. Mamá puede quemar la comida con la mirada cuando come sola, pero cuando está cerca, sonríe más.
Miriam abrió la boca de par en par. Podría haber organizado una ceremonia de nombramiento allí. Julian hizo pucheros. Por favor, por favor, por favor. Con una sonrisa reticente, Agoy finalmente asintió. Vale, amigo, solo esta vez, esa solo una vez se convirtió en cada noche. La cena se convirtió en su ritual de unión. Miam cocinaba, a veces Julian elegía las películas de las que hablar y Agoy, con todas sus tonterías, llenó la habitación de risas. Comieron como una familia, solo que todavía no eran uno. Después de que Julian se acostara, Mariam a veces se encontraba sentada en la sala con una copa de vino mientras se sentaba frente a ella. Hablaban. De verdad, hablaban de sus noches de insomnio, de su matrimonio roto, de cómo casi se pierde cuando Julian tuvo el accidente. Agoy escuchaba en silencio, a veces contando un chiste, a veces sin decir nada, pero su presencia era reconfortante. También compartía historias sobre crecer en una casa abarrotada con una abuela que usaba su bastón como micrófono. Nunca mencionó a una esposa o novia. Miam nunca preguntó, pero el aire entre ellos se densificó con algo tácito. Entonces, así como así, todo se hizo añicos. Una mañana tranquila, mientras los pájaros piaban como si nada pudiera salir mal. Agosi llamó a la puerta. En la puerta de la oficina de Miam, ella levantó la vista y sonrió. Buenos días, señor leyenda del fútbol americano, pero su rostro era diferente. Vine a presentar mi carta de renuncia, ma. La sonrisa se desvaneció de su rostro. No entiendo, dijo. Tengo una emergencia familiar y tengo que irme. El corazón le dio un vuelco. Pero no dijiste nada. ¿Cuándo te vas? Hoy. El mundo se inclinó. Miam se aferró al borde de su escritorio como si le hubieran quitado el equilibrio de un golpe. Pero Julian, le prometiste que me mantendría en contacto. Goy dijo en voz baja, te visitaré, lo juro. La voz de Miam se quebró. Así que eso es todo. Solo te irás. Cuando Julian se enteró, lloró por primera vez en semanas. Su voz se quebró al gritar. Prometiste que te quedarías hasta que volviera a caminar. Todavía no camino. Señor Agoy. Gossi se arrodilló. Ante él, sus ojos se nublaron. Lo sé, amigo, pero te prometo que te veré pronto. Y así, se fue. La casa se convirtió en un cementerio. No más terrible. Fútbol americano en el patio. No más vino ni risas suaves en la sala. No más gritos. Vete. Desde la habitación de Julian, el silencio se instaló y desempacó todas sus maletas. Julian se mantuvo fuerte. Comió. Estudió. Incluso le dijo a su madre, cuando llegue a las grandes ligas, te compraré una mansión, mami. Pero Miriam se rompía cada vez que pasaba por el jardín, con el pecho dolorido, y una noche, sentada en su estudio con las cortinas corridas, susurró las palabras que flotaban en el aire como un fantasma. Siempre se van. Las semanas se convirtieron en meses, sin llamadas, sin mensajes, el número que él los apagó, pero Julian creía que volvería. Mamá, él lo prometió, y Miam también esperó, aunque fingiera no hacerlo. La mansión se había vuelto silenciosa, ese silencio que te cala los huesos y hace que hasta los relojes tic-tac más fuerte desde que Egoui se fue. Algo había cambiado. Julian ya no reía durante la terapia. Miam apenas salía. Su oficina en casa y toda la casa parecían haber vuelto a la mañana. Ya no había gritos de emoción. No había estallidos repentinos de risa resonando desde el patio trasero. No había competiciones de videojuegos a medianoche que terminaban con Julian gritando, «Gané, gané», como si acabara de levantar un trofeo. Habían pasado 3 meses y parecía que habían pasado 3 años. Julian seguía preguntando por él. Todavía creía con todo su corazón que un dios volvería. Todavía miraba por la ventana como si estuviera esperando a Papá Noel. Miam, por otro lado,
Había intentado ignorarlo todo. Se sumergió en el trabajo y se convenció de que era una tontería esperar que él no nos debiera nada. Susurró en voz baja que solo éramos convenientes. Pero incluso mientras lo intentaba, para hacérsela fuerte, había noches que se quedaba en el balcón con una copa de vino mirando la verja como si esperara un fantasma. Noches que recordaba sus chistes tontos, sus ojos atrevidos, su molesta pero encantadora confianza. Noches que deseaba haber dicho más o menos de una. Una tranquila mañana de sábado sonó el timbre. Mamá Ada fue a abrir y gritó tan fuerte que Miriam casi dejó caer su taza de té arriba. «Jesús es el Señor». ¿Es esto? Miriam bajó corriendo las escaleras como si la persiguiera el fuego. Cuando llegó a la puerta principal, su boca se abrió de par en par. Era una sala de maternidad. De pie allí como un sueño. Envuelto en un smoking, era un Gossi, pero este no era el jardinero, era un hombre que brillaba de riqueza, poder y algo más. Una confianza que podía cegar a un hombre orgulloso. Su traje parecía cosido por ángeles. Sus zapatos lustrados hasta el cielo. Su barba delineada como si viniera de una convención de multimillonarios. Ya no era solo un Gossi. Era un CEO hecho y derecho antes de que ella pudiera siquiera pensar. Miriam saltó a sus brazos como un monito y rompió a llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Prometiste mantenerte en contacto. No llamaste. No nos visitaste. O sea, Julian. Julian te ha estado esperando. Goy la abrazó fuerte como si fuera el último grano de arroz del planeta. Lo siento, nena, dijo en voz baja y suave. Las cosas se complicaron en casa, pero ahora estoy aquí para siempre. Después de un largo abrazo que podría haber durado hasta la semana que viene, mamá Aida se aclaró la garganta dramáticamente, recordándoles a los dos tortolitos que seguía viva. Y allí de pie, Miriam se apartó, se secó las lágrimas y subió corriendo a la habitación de Julian. Cuando abrió la puerta, encontró a Julian junto a la ventana, mirando como siempre. «Julian, alguien vino a verte», dijo con voz temblorosa. Julian se giró lentamente con los ojos cansados, pero en el momento en que vio a alguien detrás de su madre, algo brilló en él. Los ojos del niño se abrieron como focos. Entonces saltó de su silla de ruedas y corrió. No caminó, no cojeó, corrió. Corrió muy rápido. En los brazos de Ago, todos en la casa gritaron a la vez. Incluso las enfermeras dejaron caer sus expedientes. Julian abrazó a Egoui y rió, lloró y gritó a la vez. Te lo dije, volvería a caminar. Dijiste que caminaría y lo hice. Lo hice. Miriam se quedó en la puerta paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un tambor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza esta vez, sino de pura alegría. Más tarde esa noche, cuando el sol comenzaba a descansar, los tres se sentaron en el balcón. Julian había comido la cena más grande de su vida y se había quedado dormido a mitad del postre. Miriam sirvió 2 copas de vino, le dio una a un Goy y se sentaron en silencio un rato, mirando el cielo. Entonces un Goy dijo, «No soy solo un jardinero, Mariam, nunca lo fui. Soy el director ejecutivo de Aurelian Group. Es una empresa multinacional que se dedica a la tecnología, la construcción y la inversión. Más grande que tu empresa». En realidad, Miriam se atragantó con el vino. «Espera, ¿qué?» Me apunté a jardinero porque quería desaparecer. Quería tomarme un descanso, experimentar la vida como un hombre normal. Por eso me inscribí en la agencia. Cuando me enviaron a tu mansión, acepté sin ataduras, sin privilegios, solo un hombre con un machete y una carretilla. Miriam lo miró fijamente. «Has sido rico todo este tiempo», asintió. «Mi abuela lo sabía todo. Me advirtió que no me enamorara, pero cuando volví, lo primero que preguntó fue, ¿cuándo te casas con esa mujer tan buena y feroz y con su hijo?» Miriam seguía boquiabierta. «Tu abuela me conoce». Agoy se rió. «Esa mujer lo sabe todo antes de que me sentara. Cuando llegué a casa me lo contó todo sobre ti».
Dijo, y cito, «Esa chica Marrayam es pura sangre. Cásate con ella o te renegaré». Marrayam se echó a reír. ¿De verdad dijo eso? Agoy se inclinó y la besó suavemente en la mejilla. «Si me dejas podar tus flores, cortar el césped y arreglar tu cerca rota para siempre, lo haré». La felicidad. El hombre más grande del mundo. Miam se sonrojó como una colegiala sorprendida pasando notas de amor. «¿Me estás proponiendo matrimonio ahora mismo?» «Sí. ¿Me dejarías ser tu jardinero de por vida?» «Así sin más, nada de cortejo, nada de citas. Mujer, por favor». Gossi rió. «Llevamos saliendo desde que me invitaste a cenar. Simplemente no lo sabías». Ambos se rieron tanto que casi derramaron el vino. Unos meses después, Mariam y Julian se mudaron a la mansión de Agassi. Julian continuó la terapia con el mejor fisioterapeuta que Agoy pudo encontrar y todas las noches jugaban al fútbol en el patio trasero. Miam dirigía su empresa, Agassi, la suya. Pero en casa eran solo una familia. Marido, mujer, hijo y uno más en camino. Miam estaba embarazada de 6 meses. Una noche, Julian, orgulloso, declaró, «Mami, cuando entre en las grandes ligas, te compraré el avión más grande de Lagos». Y Miam, riendo y llorando a la vez, respondió, «Ya tengo todo lo que necesito». Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal.